Buenas tardes, bienvenidos a nuestro evento final por hoy de la Comisión Colombiana en la Feria del Libro de Venezuela. Se llama Soles y Lunas, la escritura de Giuseppe Caputo. Gracias, Giuseppe, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por estar en Caracas, gracias por ser parte de la delegación del Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes. Bienvenido. Para quienes no conozcan a Giuseppe, Giuseppe es uno de los autores más relevantes en Colombia actualmente. Ha publicado estas dos novelas que vemos enfrente. Un mundo huérfano fue su primera novela, ya ha sido tan exitosa que va por la 6ª edición, si no estoy mal, y Estrella Madre, que salió en el 2020. Las dos son novelas que se complementan de alguna forma. Giuseppe es un autor que trabaja muchísimo con el lenguaje, con la afectividad, con los lazos familiares, la potencialidad de los lazos familiares en la estructura literaria, cómo estos pueden quebrarse y al mismo tiempo renovarse estéticamente en la escritura. Sí, digamos, Un mundo huérfano trabaja una relación con el padre y una relación con la precariedad y con la noche. En Estrella Madre vamos a ver un trabajo de un sujeto narrativo con la madre y con la relación con el día y con la relación de la estrella madre, la madre como el sol. Pues la primera pregunta, Giuseppe, pues además de darte la bienvenida. Gracias por esas palabras de introducción, por el saludo, estoy muy contento de estar acá. Y bueno, no, gracias por la compañía de quienes nos están viendo. Sí, muchísimas gracias. Pues vamos a estar leyendo pedacitos de las novelas para que quienes no conozcan la obra puedan sentir un poco la textura de la escritura de Giuseppe, que realmente es una escritura muy, muy especial. Pues lo primero sería preguntarte, Giuseppe, por las imágenes de las cuales surgieron estas novelas que yo veo como complementarias, puede o no puede ser cierto. Contarnos si de verdad son novelas hermanas o primas, cómo empezaste tu carrera literaria, cómo pensaste Un mundo huérfano y después cómo surgió tu segunda Estrella Madre. Yo siempre he separado la escritura de la publicación. Okay. Y nunca tuve como ansiedad de publicar. En ese sentido, antes de publicar Un mundo huérfano, yo había escrito 3 libros de poesía y el manuscrito de una novela. Que era una novela surrealista y muy, digamos, un poco como de ahí salió Estrella Madre. Y entonces también siempre he pensado que los narradores debemos ser poetas. Esa separación entre los géneros, pues digamos, nunca la he entendido muy bien o nunca la he acogido, y siempre, digamos, he tratado de hibridar la palabra poética, la palabra narrativa, la palabra pensante. Entonces eso sería como una primera respuesta. Y con ambas novelas me pasó que tuve sí como unas imágenes iniciales, yo las llamo imágenes Big Bang, no solo por ser las primeras, digamos, en surgir. Como las que forman mundo. Sí, sino porque, exacto, de ahí se generan como más imágenes. Entonces, con Un mundo huérfano, la primera imagen, o sea, la imagen Big Bang fue, yo veía como 2 hombres al frente del mar. Sí. Y estos hombres a veces eran padre e hijo, a veces eran 2 amantes, a veces eran 2 amigos. Y el mar, que está muy pues, inspirado en el mar de Barranquilla, que digamos el recuerdo que yo tengo de niño bañándome en Samaná, en Salgar, era como que de repente, no sé, una vez llegó como la caja de un televisor, por ejemplo. Entonces como la idea del mar que trae cosas, que trae objetos, en ese sentido el mar como una promesa de felicidad, me empezó a parecer como Dios. Entonces ahí Dios en su presencia y en su ausencia. Entonces fui estructurando el libro alrededor de estos hombres, padre, amantes, amigos, Dios, y que fuera eso, un universo masculino que luego
termina siendo intervenido por unos monólogos y voces de mujeres. Pero un universo masculino, digamos, que no es hegemónico en su masculinidad, sino que al revés, yo creo que explaya una vulnerabilidad que atraviesa el lenguaje completamente. Si quieres podemos irnos a un pedazo de Un mundo huérfano para sentir, digamos, la potencialidad de tu escritura y también explorar un poco la relación padre-hijo que subyace la novela. Entonces eso, la trama de este libro es un papá y un hijo que están básicamente en la olla, o sea, pasando por una crisis económica muy difícil. Y no se sabe, la madre siempre está como vacío, como ausencia, es decir, no, ni siquiera se menciona. Entonces hay una escena en la que el niño aborda, digamos, esa ausencia o ese vacío. Y entonces voy a leer una primera partecita, que es una historia que le cuenta el papá para transformar ese vacío o esa ausencia en una narrativa. Borges decía que, bueno, que uno escoge sus influencias, y aquí la idea es un poco como también uno escoger su pasado de alguna forma, o sea, como permitir transformar, digamos, como decía, ese vacío en una narración. Entonces dice: cuando le preguntaba hace años por mi nacimiento, mi padre me sentaba a su lado o en las piernas para hablarme del cielo y las estrellas y de un planeta en particular que quedaba, según decía, a las afueras del universo. No tenía nombre ese planeta, no para nosotros en la Tierra, pues quedaba muy lejos y nadie nunca lo había nombrado. De ahí su importancia, decía él, que a pesar de que existiera y supiéramos que existía, no tuviera un nombre. Era un mundo huérfano sin sol y la noche, por tanto, era perpetua. Hay muchos planetas así, agregaba papi, mirando al cielo y recomendándome que yo también lo hiciera. Huérfanos de la estrella madre, luego del nacimiento de los sistemas solares. Para hablar de la vida allá, del mundo que era ese planeta, narraba lo que venía a ser una noche cualquiera en ese lugar, concentrándose en la apariencia de sus habitantes. Todos allí podían mezclarse, y todo con todo, por lo que nacían siempre criaturas distintas, extrañas a nuestros ojos, miles y miles a cada hora. Salir de casa cada vez era salir a un mundo nuevo. Entonces ahí empieza a contar eso, como todas estas criaturas se van mezclando y le permite a él justamente pensar que él también es o fue y puede ser justamente consecuencia de una serie de mezclas y mezcolanzas infinitas entre pues toda serie de seres vivos, digamos. Muchísimas gracias, Giuseppe. Pues creo que en ese pedazo que leyó Giuseppe podemos encontrar, Giuseppe nos contó que en Un mundo huérfano y también Estrella Madre se trabaja como una precarización de los personajes, precarización material, y sin embargo el lenguaje no se contiene a esa precarización, sino que es un lenguaje que voltea la precariedad material y la vuelve abundante en su materia literaria. Yo quería preguntarte por la precariedad como tema, pues por un lado ahora que dijiste relación padre-hijo aquí, y sabemos que aquí hay una relación hijo-madre, ¿por qué volver a la figura paterna-materna o por qué explorarla? ¿Qué te hizo explorarla en tu narrativa, digamos? ¿Por qué sentiste que había que trabajar desde dos orillas distintas, desde dos novelas distintas, cada una de estas relaciones? ¿Qué crees que tus novelas aportan a una visión filial? No sé cómo formular exactamente esta pregunta. Por el otro lado, ¿por qué a estas relaciones las subyace la precariedad? O sea, ¿por qué entrar a la precariedad como tema? Si es algo más social, si es una política digamos, de denuncia de alguna forma, desde cierta estética. Sí, ¿qué le aporta, digamos, la temática de la precariedad a tu proyecto literario? Bueno, yo creo que la respuesta más sincera, la más honesta, y también la más intuitiva, por lo tanto la más preconsciente, prediscursiva, sería autobiográfica en el sentido de que mi mamá era barranquillera del Caribe colombiano, mi papá italiano, y ya solo en su voz y en la música de cada uno, en sus acentos, ya había unos mundos muy distintos
en cada uno, y porque también sí había unas relaciones muy distintas con cada uno, y a la vez entre los tres ya había como también otra relación. Pero sobre todo yo diría que era un tema para mí de las músicas y de los mundos que traía cada uno, porque mi papá fue eso, migrante. Estoy acá pensando en Vicente Gervasi, mi padre inmigrante. Así fue mi padre, y de hecho ese libro empieza con Somos de la noche y para la noche vamos, y todas las escenas de Un mundo huérfano son de noche. Así que sí, fue un libro que estuvo ahí presente en la escritura. Y diría eso. Y sobre la precariedad, y también, bueno, y también de una manera como ya así más consciente, es el padre en América Latina creo que muy frecuentemente ha ocupado esa figura, el lugar del abandonador. Y la madre, por el contrario, la figura de la abnegada, la sacrificada. Y creo que en esa hay una sencilla inversión de eso en ambas novelas. En Un mundo huérfano es un padre ultra cariñoso, ultra afectivo, muy físicamente cariñoso, digamos. Y creo que... Y también es un hijo, digamos, igual de afectuoso con el padre, que todo el tiempo... O sea, yo lo recuerdo como dibujándole al padre, dibujando a su padre, como en una conversación tierna, simple, pero siempre afectuosa, recíproca, digamos. Y en Estrella Madre creo que el afecto sigue intacto del hijo hacia la madre, pero la reversa es como si ya no hubiera eco de vuelta. Exacto. Sí, en Estrella Madre, bueno, muchos, digamos, lectores o en lecturas que se han hecho hablan de esa madre como una madre abandónica. Yo no la veo así, porque, digamos, la madre, cuando ya el niño tiene una edad adulta, digamos, o sea, el niño cuando ya crece, ella hace como una cena de despedida y él le dice, sí, o sea, yo me voy, sí, quiero irme y tú en esta vida no cabes. Y pues ella se va y, digamos, la historia la vemos desde el punto de vista del hijo y de su herida, digamos, de su despecho y de su herida de abandono, digamos, pero que es el trabajo que él tiene que hacer, justamente entender que la mamá está haciendo otras cosas y otra vida que no pasa por él. Entonces sí creo que justamente como esa figura del padre abandonador y de la madre sacrificada está tan absolutamente arraigada en nuestro aparato psíquico, el padre cumple eso, una fantasía, yo creo que de reparación psíquica y social en quienes tienen este tipo de herida, y esta madre que, digamos, pues que se va, o sea, que además se despide, ¿no? O sea, es diferente despedirse que abandonar, ¿sí? Igual, por más que eso sea un capítulo completo del libro, sí se insiste en la palabra abandono para hablar de lo que ella hizo. Sí, yo creo que sería por ahí la cosa. Bueno, y sobre la precariedad. Sí, sobre la precariedad. Claro, o sea, digamos, sí es un tema riesgoso en el sentido de como que bajo ningún punto de vista he querido nunca como romantizar la precariedad, y yo sí creo que, digamos, está muy claro que si son unas condiciones materiales muy difíciles, pero a la vez sí he querido como mostrar las maneras imaginativas como estos personajes pueblan su desposesión y pueblan su despojo, digamos. Ahora mi preocupación es, digamos, justamente que, es decir, que eso no se vuelva respiradero. Nosotros somos de Barranquilla y ahí hay un carnaval muy importante, y me parece que a veces ciertas acciones, digamos, que sí tienen como una energía liberadora, transgresiva, también pueden volverse muy fácilmente respiraderos de un orden opresivo, ¿sí? Entonces esa es como ahora mi actual preocupación, que estas acciones que hacemos para justamente darnos un respiro y dignificar las vidas no se vuelvan respiraderos como de la condición más amplia. Yo
no lo veo, digamos, o leyendo, habiendo leído las novelas, habiendo sentido, digamos, cómo presentas la precariedad en cada una de las novelas, nunca he sentido que las novelas puedan llevar a respiraderos para el lector, sino que al revés, la estética de ambas novelas, el lenguaje de ambas novelas permite a los lectores poder enfrentarse o mediar con realidades que usualmente no quieren ver de frente. Yo creo que estos textos permiten ver de frente, aceptar y ojalá movilizar políticamente realidades sociales de las que de repente nos alejamos. Recuerdo dos escenas maravillosas. Una, que si quieres nos puedes contar, si quieres la podemos buscar en los libros. Una en Estrella Madre, que es los personajes todo el tiempo, o el personaje principal todo el tiempo tiene hambre, como hay un hambre que recorre la novela, que es el hambre por el otro, pero también es un hambre física, de alimento. Ese momento en que el hijo, esperando que la madre no se vaya, creo que en un restaurante de comida china, si no estoy mal, le cede la comida a la madre para que ella pueda saciarse a pesar del hambre que él tiene y que conserva. Y en Un mundo huérfano, la escena del mar que estabas contando, en donde todos los objetos que el mar expulsa y que tu mirada es como la del Dios que entrega, para mí era como la del residuo. Sí. Los personajes recogen ese residuo y le dan forma dentro de sus casas, o sea, lo traen para la casa y le dan forma, revitalizan el objeto de alguna manera. Quería, de repente, desde tu posibilidad, de tu voz, conocer esas escenas, si las podemos buscar o si nos puedes como contar un poquito más de escenas en donde la precariedad marque en pauta, pero también marque en una poética. Ay, gracias por esa lectura, sí, la valoro mucho. En la escena del hambre que decías en Estrella Madre, sí, o sea, yo creo, sí, hay como un refrán que dice algo así como: una vez pasada hambre, ya se pasa hambre para toda la vida. Entonces ahí hay como una idea de que hay un momento cuando el hambre empieza a crecer, y empiezas a tener hambre y a crecer, y no se logra saciar a tiempo, el hambre va creciendo. Entonces ahí dices hasta que se va haciendo vieja. Y pues en Barranquilla tenemos la expresión del hambre vieja, que es como cuando tú ves a alguien así como atragantándose de, bueno, lo que hablábamos ahorita del buffet. Sí. Sí, como cuando están los buffets, que yo digo, bueno, y es una expresión, platos hoy. Sí, pero es una expresión social, es como tiene hambre vieja, también lo que localiza a un sujeto en una historia de vida. Entonces eso, pues, pero yo sí creo que en lo más físico y en lo más corporal, lo que pasa es eso, que hubo un momento que el hambre ya se creció tanto que ya se volvió eterna. Entonces ahí él va haciendo como la escala, como de está creciendo el hambre, está creciendo, ya está vieja, ya es hambre vieja, y ya es eterna. O sea, eterna en el sentido de que por más que comas, siempre vas a tener hambre. O sea, sí. Entonces esa es como una idea que está en Estrella Madre. Y con Un mundo huérfano podemos leer esa, porque es un parrafito corto. Y si quieres también puedo ir buscando acá en Estrella Madre cómo se cuentan las monedas. Sí. Una pausa activa para... Dice: era bella, de tan sorprendente la suciedad del mar. Con frecuencia dejaba relojes en la arena, activos muchos, precisos los minuteros y segunderos a la hora exacta. Y con los relojes llegaban palos, algunos de coco y otros de escoba, por lo que papi a veces barría la espuma, devolviéndola al agua. El mar también traía entre sus olas lámparas. Como llegaban apagadas, mi padre decía, cada vez que veía una, ojalá una noche la luz sobreviva. Con ese sentimiento nos devolvíamos a casa, abrazados, despacio, pensando muchas veces en las razones y sinsabores de nuestra pobreza. Entonces eso, ellos van a la playa. Bueno, y una cosa que contaba esta mañana es que cuando escribí esta escena, muchas personas me decían que era una escena surrealista, porque eso era un mar que traía objetos y las personas iban y los recogían.
Y esto es como realmente una cosa muy, 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 muy autobiográfica, porque mi papá, bueno, cuando estuvimos en la crisis económica, él tenía la idea que si íbamos como al mar, digamos, podíamos encontrar como aretes o pulseras o anillos que hubieran dejado, que los trotadores se les hubiera caído. Entonces había esta idea de, mira, sí, como esta idea de miremos al piso a ver si encontramos una moneda. Eso estaba, digamos, como ahí. Entonces aquí, claro, eso se transfigura como en este mar que va trayendo objetos, pero así como a veces trae objetos, a veces no trae nada, a veces se lleva lo que deja y a veces incluso trae unos cadáveres, digamos. Entonces también, por eso hablaba al inicio de que el mar era como Dios y la ausencia de Dios, en ese sentido, de que dejaba cosas, pero también se llevaba lo que dejaba o no dejaba nada. Qué bello. Gracias por leer, Yuse. Yo aquí tengo la parte del tic-tac de las monedas. No sé si quieres como explorar esa parte o la dejamos para... Yo creo que podemos como explicarla. Sí. Hay un capítulo en Estrella Madre que se llama El tic-tac del reloj. Perdón, el tic-tac de las monedas. Que vincula justamente dinero con tiempo. Entonces él lo que pasa es que como está, digamos, activamente esperando a la mamá, él no quiere moverse de la casa, bueno, porque también a mí me gusta jugar como con la tecnología en las novelas. Entonces digamos como que en Estrella Madre, por ejemplo, el teléfono es de estos de cable de ruedita, pero también hay una aspiradora de estas de robot. Entonces como que eso desubica temporalmente, pues como en qué tiempo ocurre si no hay, no hay celulares, pero está esta aspiradora. ¿Sí? Entonces, sí, como tiempo, así como ocurren en ciudades imaginadas, también en unos tiempos imaginados. Y en Un Mundo Huérfano, por ejemplo, hay grabadora de cassette, pero también hay internet. Entonces, eso son como desde la tecnología se enrarece, digamos, pues el tiempo se hace no progresivo, pues. Y entonces en este tic-tac de las monedas, como él está activamente esperando a la mamá y no quiere moverse de la casa por si de pronto suena el teléfono, y cada vez que se va media hora de la casa es ahí, seguro llamó justo ahora, así como ese autoengaño de seguro justo llamó y no le contesté y por eso es que no me abandonó por eso, porque en verdad sí me llamó. O si entonces revisa a ver si en verdad hay tono. Es como cuelga enseguida y dice, ay, de pronto justo en ese momento entró la llamada. Así como que está esa cosa de la espera que lo vuelve uno tan ansioso y tan expectante. Y entonces él tiene una cajita donde guarda un dinero para justamente no tener que salir a trabajar. Pero entonces cada vez que saca un billete, una moneda de esa cajita, él siente el tic-tac de la moneda, o sea, el tic-tac del dinero, como diciendo, se está acabando, o sea, se empieza a acabar y cuando se acabe, ¿qué vas a hacer? Sí, como que te va a tocar salir y te va a tocar realmente como ya empezar a pensar en tu vida, en tu futuro, tu presente, sí. Entonces ahí también hay un personaje que le da la vuelta a este refrán que dice, no, el refrán de el tiempo es oro. Hay un personaje, un obrero que dice, no es que el tiempo sea oro, sino que el oro es tiempo. Sí, porque el tiempo es oro se refiere pues obviamente a la productividad, a hacer rendir el tiempo, ¿sí? A hacer rendir el tiempo y volverlo eficiente, etcétera. Pero cuando dice el oro es tiempo, o sea, lo que quiere decir es que cuando tengo plata siento que tengo vida por delante y no me toca sobrevivir, sino justamente ya tengo un respiro y ya puedo estar como tranquilo. Pero entonces eso, empiezas a gastarte la plata y se empieza la vida a volver sobrevivencia. Entonces por eso se refiere al tic-tac de la moneda. Podemos leer un poquito, o si quieres yo lo leo. Como quieras. Sí. ¿Sabes en qué parte empieza o puedo leer todo? No. Ah, no, espérate, yo lo había cogido acá. Sí, todo es como largo. Entonces, por ejemplo, si va al mercado, entonces dice, bueno, me llevo un aguacate y en la novela está tic-tac. O sea, si cada vez que hace un gasto, tic-tac, ¿sí? Entonces es como que el tiempo empieza a correr otra vez como en su contra. Entonces el tiempo se vuelve destructivo y no un tiempo, pues... Por ejemplo, está, enseguida busco la cajita debajo de la cama, tic-tac, corre y se acaba el tiempo. El tiempo de la plata suena, tic-tac.
Adentro hay billetes y muchas monedas, pero las monedas juntas no suman lo de un billete pequeño. Me llevo al mercado 2 monedas y 2 billetes. Antes de salir le digo al teléfono, por favor, suena, para decirle a mi madre, por favor, llama. Alzo la bocina para saber que hay tono. Cuando lo escucho digo, hablemos al regreso, ahora voy a salir. Yo tengo una pregunta sobre los dos narradores los narradores de Un mundo huérfano y Estrella Madre. Y son narradores en donde de alguna forma como lectores conocemos que tienen una cierta edad, son como adultos jóvenes o adolescentes ya casi adultos o adultos. Lo sabemos en tanto la madre decide que ya puede hacer su propia vida, o sea, que su hijo ya está lo suficientemente formado como para tener cierta independencia, porque tú mismo decías, no es la madre abandónica, sino es la madre que ya puede lograrse o hacerse. Y en Un mundo huérfano, pues de repente esto no me va a salir tan bien como pensaba en la cabeza, pero el mundo tan sexual que tiene o la sexualidad de Un mundo huérfano no te hace pensar en el narrador como alguien que esté infantilizado, que tenga una edad menor. Claro, pero la sexualidad puede suceder en diferentes rangos de la vida, pero uno pensaría que es alguien experimentado, que es alguien que tiene cierta adultez. Sin embargo, el cruce de la adultez está como completamente dictaminado por una infantilización tremenda del personaje que se logra con respecto a la figura materna y la figura paterna, pero también con la infantilización que hay como alrededor de los personajes. Los personajes están llenos, con ambos, de amigos de barrio que también tienen una relación casi de juego infantil con el personaje principal. Yo que te quería preguntar por la exploración de narradores que son niños y adultos al tiempo, que casi uno no puede saber, o hay demasiada plasticidad en este sujeto, o sea que uno casi no puede saber el tiempo de vida en el que está, sino por escenas específicas, como cada escena te va llevando a un sujeto temporal, pero es muy difícil hacer concreto el momento exacto de cada uno de los personajes. Sí, yo creo que la respuesta más, digamos, pragmática y como desde un enfoque más psicologista es que todos los personajes fueron unos niños cuidadores y de alguna forma y por diferentes razones un poco los papás de sus papás cuando eran niños. Entonces, digamos, Estrella Madre empieza un capítulo que se llama El escudo y el espejo, y es la madre que lo pone al niño a decirle a los de la tienda, por ejemplo, dile que no le puedo pagar hoy porque ya ella está cansada y avergonzada como de pedir fiado, de pedir prestado o de poner ella la cara. Entonces en un momento le dice ya al niño, mira, ya ve tú y diles que yo no le voy a poder pagar. Entonces el niño asume desde muy chiquito, 6, 7 años, uno puede intuir ese tipo de responsabilidades, y entonces se llama El escudo y el espejo porque lo insultan a él y le dicen, dile a tu mamá que es una desvergonzada, que cómo así que me vuelve a pedir fiado, no sé qué. Sí, y entonces y en Un mundo huérfano pasa lo mismo, que el niño desde chiquito, digamos, es como un niño más realista y el papá es como más, digamos, ingenuo y como... Sí, el papá como que no tiene punto de realidad. Ajá. Entonces, sí. Entonces tiene como unas ideas chocolocas como de salir de la olla, que ya el niño sabe que eso va a ser un fracaso, pero como que le sigue la corriente. Entonces yo creo eso, que cuando por eso decía que de un enfoque más psicologista, creo que al haber sido niños adultos, cuando crecen ya son como hombres niños, digamos, y de alguna forma sí quedan como atrapados en ese trauma, y en ese sentido sí quedan de alguna forma infantilizados. Pero luego, claro, hay unas escenas de repente, en Un mundo huérfano tiene como un capítulo que son 70 páginas de sexo, de acumulación de escenas de sexo, y de repente eso también es como una forma también de compensar justamente esa infantilización, también puede ser como una forma de romper eso él mismo radicalmente. O sea, eso lo diría desde lo más... Sí, como... a mí me queda, digamos, muy claro en Un mundo huérfano cuando suceden páginas y páginas de las cámaras, o sea, es
es sexo virtual por un lado, por otro lado es este personaje yendo a saunas, que además es muy extraño porque los saunas te desubican espacialmente con respecto a la atmósfera que se trabaja en un mundo huérfano. Y aquí, digamos, en un mundo huérfano está muy claro cuando hay una ruptura del mundo infantil hacia, digamos, la adultez en esas páginas. Me pregunto en dónde ves esa ruptura en Estrella Madre con respecto a tu personaje principal. Yo creo que Estrella Madre sí, casi toda sí es infantilizado hasta que ya es, yo creo que la ruptura, bueno, porque el libro empieza con una foto que él tiene de la madre en el vidrio, y esa foto ya como está recibiendo el sol se está desluciendo, entonces ya es una foto, ya en sí mismo la madre que está ausente y que en ese sentido ya es borrosa y es una ausencia, ya la foto misma también se está desluciendo. Entonces yo creo que él ya deja de ser niño cuando decide quitar la foto de la ventana y decir, ya no vino y ya no la espero más. Y más que la madre, o sea, para mí lo importante es más que si la madre vuelve o no, es que ya él decide no esperarla más y quita la foto. Entonces yo creo que ahí, claro, yo sí creo que la novela, justamente el arco que da es, ya yo, o sea, para mí es una novela de despecho en ese sentido, o sea, como de que sí, y de hecho las imágenes centrales, las escenas centrales de la novela son reescrituras de música para, lo que llamamos en Colombia música para planchar, que son canciones de despecho. Sí, hablemos un poco del elemento popular en Estrella Madre, o sea, de la música para planchar, pero también de las telenovelas. Creo que Cara Sucia está dentro de... Yo cuando dije voy a venir a la tierra de Cara Sucia. Claro, quisiéramos saber cómo Cara Sucia está presente en Estrella Madre, principalmente pensando que es un conector entre ambas tierras. Claro, no sé si se la vieron la telenovela, ¿sí? Bueno, a mí me impactó mucho, pero yo imagínate un pelado de 7 años, 6 años que yo tendría, y ahí, en el primer capítulo, el villano lo que hace es que coge como un cetro y le pega en la cabeza a Sonia Smith, y la nana que cuida a la bebé, digamos que termina siendo la protagonista, logra escapar, pero es tan impactante el trauma, lo que ve que queda paralizada, muda. Entonces hay un personaje, o sea, dentro de la novela hay una telenovela y hay un personaje que queda así, como paralizada, muda ante un trauma, y bueno, son esas imágenes que uno ve de niño y que quedan grabadísimas porque realmente son fuertes, ¿no? Pero la novela también trabaja mucho como con el espejo, en el sentido de... Hay una teoría psicoanalítica que me parece hermosa, más allá de que uno la acepte o no, pero que dice que el rostro de la madre es el primer espejo de cualquier persona. Y que si una madre sabe devolverle el reflejo al niño, es una buena madre, pero que hay muchas veces, pero no lo dice buena en términos morales o éticos, sino de que está cumpliendo el rol materno. Por ejemplo, que si una madre está deprimida, está enferma, no puede devolverle el reflejo al niño, ¿sí? Entonces el niño cuando la ve no ve nada, ¿sí? Entonces ahí podemos hablar de origen del narcisismo, etcétera. Pero entonces la novela está llena como de espejos, la telenovela de la novela se llama El más grande espejo, y creo que eso, como que mi idea también era, como el pelado está tan metido en su herida de abandono, digamos, era que la novela le muestre como unas grietas para que él se vaya saliendo de eso. Entonces hay unos capítulos en las que hablan otras madres contando sus experiencias, y eso le permite a él también como agrietar su propio relato de dolor y decir, bueno, de dislocarse y de mirar también a la mamá, digamos, a través de otras mamás. Volvamos también a las baladas, a la música popular, porque fue una decisión dentro de Estrella Madre intersectar la literatura con géneros musicales populares. ¿Cómo fue la investigación para hacerlo ingresar? También, ¿por qué decidir que la música popular estuviera dentro? Estrella Madre toda sucede como en un vecindario, en una especie de edificio en donde todos los vecinos se conocen, se conectan.
al menos en Colombia, esto me remitía, era como a los 90s, como una época en donde el celular, las redes, etcétera, no estaban tan presentes como para no permitir una conectividad más como una comunidad, más bien, o sea, como no un aislamiento, sino una comunidad. Yo te quería preguntar como por qué volver ahí, o sea, por qué regresar a ese momento en donde la colectividad a través de un vecindario, de un edificio era posible. No que ahora sea imposible, pero sí lo creo más difícil. ¿Y qué tenía eso que ver con la música? O cómo entra el ritmo de la música popular a la novela? Bueno, yo creo que en el Caribe, y yo me imagino que acá pasa pues algo similar, es como que el interior y el exterior son muy porosos. Entonces, digamos, es muy fácil uno estar en la sala de su casa y te llega el picó con la música del vecino. Y eso todo el tiempo se está mezclando. Entonces uno de alguna forma también está en esa otra casa, también con las peleas. Sí, de eso como, uy, empezaron a pelear y a pegar la oreja en la ventana a ver qué es lo que están diciendo. Bueno, todas estas cosas, yo creo que esa porosidad está ahí pues explorada. Y sí creo como que inevitablemente se termina uno conociendo como unas intimidades muy radicales de los aparentes desconocidos, hasta que ya uno se termina saludando y uno pues ya se empieza ya a formar como una comunidad. Yo también, digamos, realmente ese libro para mí es como una carta de amor a la cultura popular latinoamericana, incluyendo El Chavo del Ocho, por ejemplo, que también es la idea de la vecindad, y está como el villano, que es el señor Barriga, cobrando y cobrando y cobrando. Aquí también está el portero Próspero cobrando, que me parece un personaje importante porque mientras que todos los demás personajes están como delirantes y cada uno como en su cuento y sin plata, Próspero es el como que más tiene internalizada la ley, y en el sentido es como el que más, es como que pone como la realidad y viene a decir, bueno, sí, todos están acá delirantes, pero páguenme. Y todos, no, que tampoco hay plata, no sé qué. Y él es el que permanentemente se traiciona a sí mismo para permitir esa comunidad, que esa comunidad no se quiebre. O sea, es decir, finalmente nunca los echa. Entonces, para mí sí es un personaje también muy tierno en ese sentido, de que les cobra y les cobra y les cobra, y de alguna forma sí es un perseguidor, pero a la vez también traiciona esa ley que tiene como tan ultra internalizada. Y con respecto a las baladas, pues para mí son, pues digamos, está como esta idea de que, es decir, la música para planchar, las canciones de despecho, sobre todo uno las relaciona cuando, como decimos en Colombia, tusas, o sea, cuando uno tiene el corazón roto por una pareja, ¿sí? Pero yo creo que esas heridas de dolor es la misma herida de rechazo y de abandono de la casa. O sea, y el despecho es literalmente también un destete. Entonces para mí era vincular la música para planchar con el destete materno, digamos, y con la herida de separación, digamos. Entonces también hay unas escenas, por ejemplo, que él sueña que tiene muchos ombligos. Entonces el ombligo es una herida común, todos tenemos ombligo, que esa es nuestra primera herida de separación, o sea, y es una herida de separación, o sea, el ombligo es una cicatriz, ¿sí? Entonces, cuando él sueña que tiene muchos ombligos, que tiene como el cuerpo cubierto de ombligos, es que ha tenido muchas y muchas separaciones con esa mamá. Entonces, en ese sentido, la música para planchar entra como a conectar las heridas, ¿sí? Como las heridas que uno siente por una pareja, también conecta con esa primera herida de separación. Y creo que lo que uno llora también es esa separación y la sensación de que fuimos un solo cuerpo, ¿sí? Fuimos uno solo y ahora ya no, y entonces yo creo que en cada tusa se abre un nuevo ombligo. Espectacular, porque además nos da una referencia a los múltiples usos de las baladas para cualquier tipo de trauma. Claro, y hay un momento que un personaje que se llama Luz Bella, que es la que se la pasa viendo la telenovela, y es también esta situación de que le grita al televisor y le habla a los personajes, y que eso pasa mucho con las telenovelas.
él ve al hijo cantando una canción de despecho y ella le dice, que tú lo que estás es despechado. Entonces pone esa palabra para hablar de la mamá, digamos. Entonces sería eso, o sea, como una herida de separación. Entonces, por ejemplo, está Luna de Ana Gabriel, la canción Luna de Ana Gabriel, hay un capítulo que se llama Yo soy la luna y para mí era una reescritura de esa canción. Está la de Brindaremos por él, de Maciel, que habla de después de cada noche viene el amanecer. Entonces ahí está esa idea de que el sol cada vez que sale es la mamá. Está, bueno, Abrázame muy fuerte, de Juan Gabriel, y muy especialmente una que se llama Cuatro veces tú, o sea, se llama Tú, de Yolandita Monge, que eso era la canción de una telenovela colombiana que se llamaba La Viuda de Blanco, y ella juega con el tú de la segunda persona, o sea, tú, pero también el tú del teléfono ocupado. Entonces, claro, como él está ahí esperando la llamada y que llame y no llegue, y llama a la mamá y ya no le contesta, ya no tiene teléfono, todo eso. Entonces eran, sí, como las imágenes centrales son unas reescrituras de estas canciones que yo amo y bueno, y canto y todo. Muchísimas gracias, Yu. Me pregunto si para ir cerrando nos puedes leer el pedazo de Estrella Madre que habías escogido. No sé cuánto tiempo tenemos. ¿5? Ok. Bueno, entonces, como les contaba, la telenovela que ellos están viendo se llama El más grande espejo. Y este capítulo se llama El más grande espejo, o sea, remite, digamos, al título de la telenovela, pero realmente es un sueño que el personaje tiene. Entonces dice así: una vez tuve este sueño. Estaba en el parque solo y el cielo se hacía verde. En vez de nubes tenía flores. El cielo era verde y tenía flores. Me tumbaba en la grama para ver sus formas. Había unas como remolinos o como bocas y pulpos, otras parecían estrellas y manos violetas. Después contaba pétalos. Mientras lo hacía, las flores se agrandaban. Se iban agrandando y se agrandaban más. Las rojas parecían fuego. De repente, un hombre aparecía entre las llamas falsas. Me alegraba que flotara. Quería ser como él. Las flores, entre tanto, seguían creciendo. Me preguntaba cómo brotaban del cielo, por qué no se caían, de dónde se agarraban, cómo cambiaban tan rápidamente de tamaño. Poco a poco, el hombre también fue creciendo. Crecía y crecía, y cuando ya no creció más, me vi en él. En el sueño entendía que las flores no estaban colgando, tampoco el hombre flotaba. Ocurría que estaba cayendo del cielo un espejo inmenso sobre mí. Entonces es eso, es como también la idea de un espejo enorme que él piensa que está viendo como flores y resulta que es el mismo suelo donde está y él mismo y que el espejo se le va a estrellar, digamos. Entonces también es la idea del espejo y de mirarse tanto en el espejo como también como autodestrucción, que es, bueno, que es Narciso y es el mito de Narciso y ya eso lo sabemos muy bien. Muchísimas gracias, bueno, Giuseppe. Un aplauso, gracias, por favor, Daniela, para nuestro autor colombiano. Por venir, por la compañía ahora y gracias por la charla. Aquí estamos. Giuseppe también va a estar mañana en una conversación que se llama Masculinidades en el cine y la literatura con el director Fabián Hernández, que tiene su ópera prima, se llama Un varón. Los dos comparten la exhibición, no diría la exhibición, pero la proyección de masculinidades vulnerables, un poco en contraposición a lo que ha sido explayado como masculinidades normativas, heteronormativas. Si les interesa el tema, pásense a las 5 de la tarde mañana. Creo que en la Tarima Filben, pero pueden buscar en la programación el sitio exacto. Entonces, muchísimas gracias y hasta mañana.